Bienvenidos a su programa Su Palabra es Verdad, un programa donde respondemos interrogantes bajo un punto de vista bíblico. Sufrimos de verdades cruciales porque desconocemos las Escrituras. Mi nombre es Marco Rosero y la pregunta de hoy es, ¿qué es el Evangelio? Y para responderla con nosotros, el pastor José Olivares. Bienvenidos. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Gracias, mi amado hermano Marco, por la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Pues la pregunta creo que se responde conforme a las Escrituras. Para eso les invito a que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 19. Dice, porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El Evangelio comienza entendiendo y comprendiendo qué es lo que Dios pide. Y Dios pide perfección en su ley, de tal manera que lo que dice la ley, lo dice para todos los que están bajo la ley, para todo el mundo, para que todos nos cerremos la boca y quedemos culpables ante Dios. Entonces primero entiendo que el Evangelio me muestra que por medio de la ley yo soy culpable ante Dios porque no lleno, no completo los requisitos que la ley me pide, que la ley me exige para que Dios me acepte. Y es entonces lo hermoso del Evangelio. El versículo 20 dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Entonces no será mi obra en la ley para ser justo ante Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque la ley me hace, no solamente me hace entender qué es el pecado. Y lo precioso del Evangelio es lo siguiente, el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, aparte de la ley es, a pesar de la ley y los profetas anunciaron la justicia de Dios de esta manera. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El mensaje del Evangelio es este. No llenamos los requisitos que la ley nos pide ante Dios, pero aparte de la ley, Dios anunció por medio de la misma ley y los profetas esta justicia que se otorga por medio de Cristo. Nuestro estándar no llega, el de Cristo sí, y Él nos lo regala a nosotros. Entonces el Evangelio son las buenas noticias de lo que Cristo hizo para librarnos de las exigencias de la ley misma que Dios mismo ha puesto sobre el ser humano, de tal manera que la ley nos enseña que soy pecador y la gracia de Cristo me salva, me otorga su justicia a mi pecador y me hace acepto ante Dios. Entonces el Evangelio son las buenas noticias de lo que Cristo hizo para salvarme de Dios mismo. Pastor, muchísimas gracias por su respuesta. Pero, ¿se predica este Evangelio hoy en día en las iglesias nuestras? Bueno, mi amado hermano Marco, creo que aquí es donde nos encontramos en el problema. Hoy en día, lastimosamente, se predican buenos consejos, no buenas noticias, ¿no? Se nos dice cómo salir de finanzas, problemas financieros, problemas matrimoniales, problemas con los jóvenes, problemas con la sociedad. Y eso está bien. Sin embargo, nuestro problema no es horizontal. Nuestro problema es vertical. Nuestro problema es con Dios. Entonces, si usted resuelve los problemas horizontales sin resolver el vertical, no va a resolver nada. De tal manera que, lastimosamente, se confunde el término de buenos consejos con buenas noticias y se cree que darle buenos consejos a las personas es anunciarles el Evangelio y no es así. Carecemos de la prédica del Evangelio, carecemos de anunciar el Evangelio de Cristo porque carecemos de decirle a las personas que su verdadero problema no es con lo que lo rodea, sino con Dios mismo. Y es por eso que estamos llamados a predicar el Evangelio, pues las Escrituras nos muestran que el Evangelio, como lo dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y es lo que tenemos que anunciar, el Evangelio de Cristo Jesús. Lo demás vendrá por añadidura.